¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos cruzando nuevamente las puertas del Museo Nacional de San Carlos, este palacio suntuosísimo que perteneció a los condes de Buenavista. Le hemos contado alguna vez la trágica historia del conde que no logra habitarlo porque muere a los 23 años. Hemos venido a seguir la huella de Manuel Tolsá alguna vez. De Fanny Calderón de la Barca. Madame Calderón de la Barca, que vivió aquí en una casa que estaba al lado. Hemos entrado en muchas ocasiones a este museo, pero hoy, acompañados por la directora del museo, Mireida Velázquez, vamos a conocer una exposición que la verdad es que se antoja muchísimo. La noche nos pertenece, que tiene que ver con la vida nocturna en la Ciudad de México y de alguna manera en la colonia tabacalera. Exactamente, la exposición lo que quiere es reunir una serie de testimonios visuales, no nada más artísticos, sino también de la cultura visual en general, fotografía, documentos, películas y demás, para hablar de la vida nocturna en el centro histórico del primer cuadro de la Ciudad de México, especialmente en la colonia tabacalera, la colonia Guerrero y el centro histórico. ¿Cómo nace la idea de centrarse en esta zona de la ciudad a partir de la noche? Hoy vemos es una colonia muy antigua, la colonia tabacalera. Exactamente, es una colonia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que nos interesa muchísimo es ahondar en la historia de nuestra colonia, ahondar en el papel que ha desarrollado este inmueble a lo largo de estos 2 siglos de existencia, y ahora queremos hacerlo a partir de la vida nocturna, porque finalmente la tabacalera sigue viva de noche y tiene una vida que corre paralela a la que sucede en estas horas del día. En la noche hay también centros nocturnos. Siempre fue de ese modo. Exactamente. El baile de los 41 ocurre a unas calles de aquí, el famoso baile de los 41, esa redada porfiriana que incrusta en la cultura mexicana ese número cabalístico que nadie quiere. Me estaba enterando que no hay un batallón militar 41. Es un nombre que se trata de evitar por la redada en la que caen 41 hombres vestidos, la mitad de ellos de mujer, la otra bailando con ellos, entre ellos el yerno de don Porfirio, según dicen las malas lenguas, en un caso que se aísla. Pero desde ahí queda esta especie de tradición, digamos, entre marginal, nocturna, subterránea, acompañando la vida de la tabacalera. Exactamente, una vida muy marginal que para nosotros también era importante, como parte de este entorno social, voltear a ver a todos esos personajes que habitan la noche y que por la moral, tanto por revolucionaria como en su momento la moral porfiriana, quedaron hechos a un lado de la sociedad. Entonces también se trata de esos personajes que habitan la noche. Pues es la historia del siglo XX. La historia del cine comienza con estos personajes, la historia de la novela del siglo XX mexicana comienza con estos personajes. De la música, lo hablábamos hace poco, claro, Agustín Lara, ¿no? El primero que comienza a dedicarle canciones a esos personajes nocturnos. Esta cosa que da como el cine mexicano, esta cosa bipolar, ¿no? Que por un lado son la atracción por la noche, las mujeres, y por la otra, la Virgen de Guadalupe y la Madre, como emblemas sagrados, etc. Y el mensaje moralino, ¿no? Siempre. Aquí lo vamos a ver muy presente en esa sección de cine que tenemos en la exposición, como de lo que se trata es de hablar de la rumbera, de la mujer dedicada al sexo servicio. No, bueno, Mireida, pero qué foto nos recibe aquí. Esto es impresionante. Una foto bellísima de la Avenida Juárez, años 20. Estamos, digamos, la estamos viendo desde un lado del Caballito hacia Alameda, hacia el centro de la ciudad. Vemos un forte que acabamos de descubrir hace unas semanas, Beca. Sí, claro, en el Museo del Policía. Aproximándose, la iluminación y la invasión ya de la publicidad en forma de luces de neón. Es el arribo de la ciudad moderna. Es como está transformándose el paisaje de una ciudad que hasta hace muy poco tiempo tenía todavía un entorno rural muy importante, y a partir de este crecimiento del centro histórico hacia las orillas, ya vemos incluso estos anuncios que hablan de la música de moda, ¿no? El jazz. Fumar jazz.
Oye, y también la luz, ¿no? Lo que dices del neón, cómo la luz eléctrica viene a transformar completamente la vida en la noche. Y eso también queremos abordarlo en la exposición, cómo hay una vida antes de la luz eléctrica y después de ella, cómo se transforma la Ciudad de México y el centro histórico específicamente, y cómo se ganan horas a la noche. De eso se trata, cómo la vida sigue, la vida económica sigue, pero también la social. Y la gente que se decida vivir la noche, pues se puede divertir. Me encantan muchísimas cosas, Mireya. Está pavimentado, se alcanza a ver como el pavimento de Avenida Juárez. Y luego, bueno, el Hotel Regis ahí, emblemático que se iba a caer en el terremoto del 85. Alcanzamos a ver la cerveza Corona y luego este edificio que está pegadito al Universal. Esta foto es de 1925. El Universal se pasa a Bucareli en el 21. Entonces, pues es la calle, es el escenario que vieron todos los reporteros y periodistas y escritores de los suplementos del Universal que tú has estudiado, Beca. Por ahí pasaron, por ahí atravesaron, probablemente llegaron en esos coches. Y probablemente fueron a tomar a esas cantinas. A esos lugares. ¿Por qué dicen que es una cervecería? Sería un antro, no es como una publicidad solamente. Es una publicidad de petróleo, compañía de petróleo. Bueno, pues, oye, pero arrancaron con tambor batiente. ¿Cómo se va a sostener esta muestra? Pues esperamos que se sostenga muy bien, sobre todo hablando primeramente de la dualidad. La exposición está dividida en 7 pequeños núcleos, pero arrancamos con la dualidad, cómo es vivir entre sombras y luces, cómo tenemos por un lado la sociabilidad o la socialización de la gente en la Ciudad de México a partir de la luz de la luna, como esos días en que la luna salía a iluminar, la gente podía también salir a las calles a pasear, a conocerse, a convivir, y esos son todos estos paseos. Por ejemplo, el famoso paseo de las cadenas, que era en torno a la Catedral Metropolitana, iluminado por la luz de la luna. Y también, que es muy célebre la litografía de Casimiro Castro, pero ustedes presentan aquí un óleo que es menos conocido, que es el de López. Es mucho menos conocido y viene de una colección privada. Eso es muy, muy buena oportunidad para poder ver. Y tenemos otro óleo que a mí me parece una maravilla, de esta representación de la vida cotidiana en el 19, que es La vendedora de buñuelos, de Manuel Serrano. También allá atrás la luna tímida está iluminando a la gente que va a comprar sus buñuelos. Esto de las sombras, pues el papel que juegan precisamente las sombras. Está el fogón de donde están calentando los buñuelos y es maravilloso cómo proyecta las sombras de los personajes. Y esto en la catedral es también exactamente, ¿no? Y las señoritas que se van a sentar a platicar, a pues tal vez establecer algún vínculo con algún caballero y están esperando justo a la luz de la luna con sus mejores galas, porque eso es parte de la socialización de la época, la cual se va a transformar conforme la Ciudad de México se vaya electrificando. Es un poco lo que queríamos ver en esta sala. Y un muy buen ejemplo, yo los voy a llevar a una pieza que yo considero una de las más importantes. Pues claro que es de las más importantes porque probablemente es la única en la que el doctor Atl hace un paisaje urbano. Es la única vez que se asoma a esto. Yo creo que es la única, no quiero decir que sí lo sea. Pero no se conoce otra. Hasta ahora es la única. Habrá que ver si sale una por ahí, ¿no? Y es, como ustedes pueden ver, es una vista de San Juan de Letrán desde el estudio del doctor Atl. Si ustedes se dan cuenta, hacia el fondo tendría que estar el Palacio de Bellas Artes y vemos, por ejemplo, el Cine Teresa. Vemos otros centros nocturnos, vemos un puesto de periódicos. Entonces, esta es el paisaje según el paisaje urbano según el doctor Atl, y vemos esa contraposición. A él, a diferencia de sus paisajes naturales, aquí la gente es un elemento importante. Ahí se ve como un río, como hormiguitas caminando, los coches, las luces. Entonces, también el doctor Atl está deslumbrado prácticamente por la modernidad. Y esta pieza también fue un bellísimo préstamo que nos hicieron los coleccionistas privados. Es una verdadera joya. 1940, hace 7 años que han tirado aquella parte, que han arrasado aquella parte de San Juan de Letrán para ensancharle precisamente que pasen los autos. Y entonces se inaugura San Juan de Letrán ya propiamente como el gran bulevar de la ciudad,
con teatros, cines, cabarets, cafeterías, tiendas de ropa, de zapatos. Y automóviles, ¿no? O sea, sí, es una de las primeras avenidas que está pensada ya para automóviles. Da la impresión de que se asoma de un cuarto de hotel, de un departamento, probablemente. Sí, está aquí la ventana, ¿no? Sí, exactamente. Ahí probablemente desde su estudio. Es lo que yo pienso. Es lo que pienso, no sé si tal vez su departamento, pero lo pienso como un estudio, porque justamente abre la ventana para ver, digo, este tema de qué se ve desde mi ventana también nos recuerda a otros pintores como la propia Angelina Veloz, sí, claro, ¿no? Claro. Todavía guarda un aire en la noche de la calle, ¿no? Si uno la ve en la noche, como que queda es maravilloso. Esta también es una belleza, como estos encuentros ya mucho más furtivos, ¿no? Ya con este acercamiento. También queremos hacer mucho hincapié en esta transformación de la sexualidad, de la concepción del cuerpo, de cómo, por ejemplo, con las rumberas y las cabareteras y demás, vamos a tener como asumir el cuerpo y su sexualidad. Entonces, todo eso va a estar presente en la exposición porque creemos que poco a poco se va transformando. Y la gráfica, tanto la gráfica como la fotografía, como el cine, van a ser también testimonios fundamentales para comprender la transformación de la Ciudad de México del siglo XX. Por eso, en esta exposición va a tener un lugar muy privilegiado la gráfica, sobre todo por ser un medio barato, pero también por ser un medio moderno, abierto, capaz de retratar la vida cotidiana de una manera mucho más inmediata. Entonces, esos son los registros que podemos ver. Ese es increíble porque es un artista, un grabador, que en la época de la propaganda política, o sea, él forma parte de la Liga de Artistas. Sí, y del taller de gráfica popular. Pero no se dedica exclusivamente a la propaganda o no cree que la misión fundamental sea hacer propaganda, sino que se asoma, a diferencia de muchos otros, a otros aspectos de la vida urbana, ¿no? Eso lo hace muy interesante. Sí, pero que no es ajeno a la militancia comunista que tenían pues los del taller, ¿no? Y los de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, de voltear a ver ese mundo, los bajos fondos, también Luis Orozco. Pero con un muy buen ojo. Sí, pero para recuperar como esas historias de los que están en los márgenes, ¿no? Claro, y también vamos a ver, cuando demos vuelta a la exposición, vamos a ver justamente eso que mencionas, Beca, la presencia o el ojo de José Clemente Orozco en la vida de los márgenes de esta sociedad. Bueno, Abraham Ángel. Abraham Ángel, que es una maravilla. Ella es Cristina Crespo. 1924. Exacto. Pues era talentosísimo este muchacho que se suicidó a los 20 años, 24 años, ¿verdad? A los 24 años, no, perdón, 19. Yo creo que no llegaba a los 20. Sí, exacto, fue en el 24. Se murió en el 24 y tenía 19 años. Se inyecta cocaína o heroína en la pierna para matarse, ¿no? Por una decepción. Y pensar que llevaba poquísimos años estudiando pintura, además. Muy poquitos años, y también esto es lo que nos interesó muchísimo, este retrato que es hermoso, esta dualidad. Aquí queda presente esa idea de entre luces y sombras. Por un lado, el México mucho más rural. De cúpulas. Colonial. Mucho más colonial. Y del otro, el México que puede ser moderno, con luz eléctrica, con los edificios al fondo. Entonces, también Abraham Ángel se está dejando, y en medio la luz de la luna, o sea, Abraham Ángel se está dejando llevar como buen joven, como buen pintor moderno, se está dejando llevar por los lenguajes de la modernidad. Oye, aquí aparece Lupercio. Era un gran estudio muy famoso en exactamente, del 19, principios del 20, ¿no? Muy de entre siglos, y que después desaparece, después con Casasola. Lupercio tiene muchísima obra todavía registrada en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, después, como hacia 1912, ya se hace mucho más presente otros estudios como Casasola o el Díaz Delgado, por ejemplo. Sí. Él pone como un estudio, ¿no? Y ahí exactamente, como que... sí. Pero tenemos todos estos registros. Lo que me parece increíble es que les llame la atención el alumbrado de las fiestas de la independencia, claro. Que todavía hoy, ¿cuántos de nosotros no vamos a ver las luces del Zócalo, no? Mira nada más los aparadores iluminados. Sí. Ya, eso es más avanzado el siglo, debe ser 1925 por ahí. Es la Princesa, es la calle de Madero, ¿no? Ahí dice 16 de septiembre, me parece. Sí, atardecer el 16 de septiembre. La Princesa, y te explica cómo era esa ciudad de aparadores iluminados. Y estos registros visuales nos van a permitir justamente darnos cuenta de cómo y a qué pasos tan agigantados se transforma es el hotel la de la Ciudad de México.
Hoy es el hotel de la ciudad. Mira, claro. Wow, sí, cierto. El centro mercantil. Sí, es decir, esto se cayó, ya lo tiraron con el terremoto, pero esto, si lo ves, es la parte de... Qué lindo. Y el tranvía, ¿no? Pues es que es para detenerse. En cada uno. Aquí nos pasamos. Vamos a pasar. Van a poder ver, por ejemplo, el corrido a la luz eléctrica. Eso era muy importante. Cómo, digamos, el alumbrado, conforme va avanzando el alumbrado en la Ciudad de México, sigue dejando anodados a los ciudadanos. Cómo le dedican artículos, le dedican poesías, le dedican corridos y muchísimas imágenes. Sobre todo eso era lo que nos interesaba poder captar. Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya se nos fue el primer bloque, nada más hemos visto una sala maravilloso. Pero no se vaya porque desde aquí en adelante no se va a dejar de sorprender y de maravillar con las piezas que forman parte de esta muestra. Revisábamos en la sala anterior como la dualidad sombra-luz en la ciudad. Y hoy entramos en esta sala, ahora entramos a lo que es la ciudad iluminada, la ciudad bajo el imperio de la luz eléctrica. Y ya totalmente transformada por la publicidad con luminarias, por las marquesinas de cines y de teatros, por toda esta vida nocturna también, como la de las carpas, los centros nocturnos, los salones de baile y demás que comienzan a proliferar. Claro. Y los cines. Exactamente. Aquí los cines, ¿cómo se pues lo que vemos en Cine Regis, en la oscuridad, por aquí vemos el Cine Encanto, un proyecto beca. Sí, bueno, ese me llamó mucho la atención porque es de Serrano, el gran arquitecto del Art Deco. Hemos hablado Francisco mucho de él, Serrano. Hemos visto distintos cines. Y es muy interesante ver que Serrano hace su dibujo, lo que hoy llamaríamos un render, de noche, ¿no? O sea, ya está pensando en que al cine se va de noche. El cine monumental. Y está pensando en la arquitectura para un entorno nocturno, que es muy interesante. Vemos ahí el Teatro Blanquita. Y vemos el Palacio de Bellas Artes también. Bueno, es que esa foto es extraordinaria también. O sea, los coches ya 30, 40 son los coches de antes de la guerra. Y ahí hay una presentación de ópera del Trovador en Bellas Artes. Y en ese lugar era el gran estacionamiento del teatro durante muchos años, hasta los años 70, más o menos, los coches estacionaban ahí. Y bueno, pues... Bueno, y aquí ya aparece la tabacalera, Mérida, que es lo que nos contabas al inicio, cómo en parte esta exposición se trataba de retratar el barrio en el que se encuentra. Pero ¿no? Hagamos una pausa, porque está aquí Tongolele en una foto de Héctor García. Hermosísima. Qué barbaridad. Me acabo de acordar que hay un mambo de Pérez Prado que se llama Mangolele. Sí, Mangolele. Un ícono de la época. No, qué barbaridad. Qué belleza. Una belleza de mujer que también para nosotros era muy importante justamente retratar la vida nocturna y a sus estrellas, ¿no? Claro. Presentándose en el Teatro Esperanza Iris. ¿Quién lo imaginaría hoy convertido ya en un monumento de la ciudad con la marquesina iluminada? Bueno, pues Óscar Pulido, Anabel Gutiérrez, Tongolele, los Tatos, Chicho Gordillo, Luliney, bueno, pues el reparto de figurantes que ocupaban esos espacios. Y pues retratamos la tabacalera justamente porque queríamos hacer una segunda parte de aquella exposición que tuvimos en 2019 en este museo que se llamó Somos Tabacalera, que tenía una mirada muy nostálgica al barrio y a su entorno, y por eso quisimos adentrarnos en la vida nocturna también de la tabacalera, y siempre van a ver presente el monumento de la Revolución como eje de esta colonia y de este barrio laico, ¿no? Que a diferencia de otros no tenemos ni escuelas ni iglesias. ¿No? No. A mí no lo había notado, qué buen dato. No tenemos, somos un barrio laico y revolucionario. Oye, y aquí tenemos unos grabados también maravillosos de José Chávez Morado, que lo ubicamos siempre más como pintor. Como muralista incluso, y sí, ¿no? Pero aquí lo que vemos son pues estos personajes nocturnos de los bajos fondos. Es una carpeta preciosa que viene del Museo de la Estampa, del Museo Nacional de la Estampa, nuestros colegas de la Red de Museos del IMBAL. Y sobre todo lo que nos interesa es justamente también ver esa otra vena de muchos artistas, aquí en concreto de José Chávez Morado, pero también la vamos a ver, como lo mencionábamos hace un momento, de José Clemente Orozco. Oye, ¿no? pero son cosas como muy disímbolas. ¿Cómo hicieron para conseguir
piezas pues, de tantas que han de haber estado desperdigadas en 1000 colecciones. En varias colecciones. Justamente ese es uno de los trabajos principales de los curadores de este museo y de todos los museos, poder saber. Ese es un conocimiento importante si te quieres dedicar a esta profesión, saber quién tiene piezas que te puedan hablar de lo que tú estás pensando como discurso. Entonces, pues sí, tenemos en mente a muchos coleccionistas privados, a muchas colecciones institucionales, y sí fue una tarea importante poder reunir las piezas. Muchas de ellas evidentemente no podían llegar por diferentes razones, pero creemos que llegaron piezas maravillosas a la exposición. Pero a veces esa labor es también como de detective, ¿no? De lograr ver dónde está este cuadro que se dice que está fuera del país, que se está ¿El de San acá. Juan de Letrán estaba en Francia? Es lo que teníamos, la idea que teníamos, pero pues no, justamente en esa labor de detective privado, en este caso del querido Mariano Mesa como parte de este equipo curatorial, él, que es todo un investigador, supo dónde podíamos localizar las piezas con la ayuda de mucha gente. En colecciones privadas. Exactamente, con la comentaba ayuda. Beca que muchos vecinos colaboraron. En esta exposición no, en la de Somos Tabacaleras sí. En aquella ocasión los vecinos respondieron a una convocatoria que hizo el museo para traer fotos personales en algún espacio de la colonia. Entonces, lo mismo, había esta foto lindísima de una chica de secundaria retratada en el museo, hasta las de las familias jugando en el Monumento a la Revolución. Oye, Héctor, aquí se ve ese contraste que nos decías del cine mexicano, ¿no? Salón Bombay, pero con su Virgencita de Guadalupe. Pues sí, son las dos figuras tutelares del cine mexicano. Pues son Santa y Madre, ¿cómo se llama? Sara García. Mater Nostra. Claro. Que vendían Kleenex a la salida del cine por el dramón que era. Y entramos a los salones de baile. Entramos a todos estos lugares que para mí hablar de salones de baile era algo como muy sencillo, muy abierto, pero no, investigando justamente en el trabajo que han realizado varios historiadores, entre ellos, por ejemplo, Gabriela Pulido, me entero que los salones de baile también eran un lugar súper proscrito y las escuelas de baile también. Quien trabajaba ahí, las mujeres que trabajaban ahí eran consideradas también dedicadas al sexo servicio sin que necesariamente eso fuera realidad, pero era un mundo proscrito. Llegaron bajo el título de academias, pero en realidad había muchachas con las que uno podía bailar. Las famosas ficheras. Sí, bueno, Salón México. Acuérdate, Paco, si ganamos la copa es para ti y el dinero es para mí. No pienses más que en las lanas. Primero procura ganar. Ya después viviremos. No, Paco, yo tengo mucha necesidad de ese dinero. Muévete bien, ya Dios irá. Pero estos son más bien de concursos de baile. Desde los famosos concursos, ¿no? Que te quedabas toda la noche o varios días bailando, que hay películas también del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, de que pasas días enteros en el concurso, ¿no? Entonces, para nosotros es importante ver ya como el cuerpo. Sí, ese de la cercanía. Roberto Montenegro, pues. Y ese no es, Héctor, este cabaret que tenía rostro de un hombre negro, que ahora está en el Museo del Juguete. Sí. La cara del... Sí, que tenía las maracas a los lados. Qué maravilla. Pues parece que es eso. Creo que es ese, Y aquí están ¿no? las figuras típicas que hacía Montenegro en esa época, ¿no? Como que muy inspiradas en Otto Dix, parece de pronto, ¿no? Pareciera. Y es algo bien singular de... Están en el pleno concurso, el jurado ahí observando los pasos y la pareja, ¿qué dice aquí? Pareja bailando en el concurso de baile organizado por el periódico El Demócrata, 1920. Bueno, y tenemos los nombres, Apolinar García y Guadalupe Pay. No, seguro, si les tomaron las fotos porque seguro eran unos super bailarines, ¿eh? ¿Y qué estarían bailando en 1920? Danzón. Foxtrot, probablemente sí. Pues claro, es un poco también los ritmos que vienen desde fuera, ¿no? Oye, y esta gráfica nos explica mucho lo que nos decías, Milena. La vida económica, como esta es importante, siempre
darle el crédito, es de Odette María Rojas. Ella en su investigación nos pone esta súper buena gráfica, digo, un poco reinterpretada visualmente desde el museo, pero eso es lo interesante. Los salones de baile, cantinas, cabarets, academias, cervecerías, pulquerías que hay en la Ciudad de México entre 1930 y 1944. O sea, 1052 pulquerías es un número que a mí me sorprendió muchísimo. ¿Todavía? No, en 43, 43. 44. Sí, 44, no, por eso me parece sorprendente cómo ha cambiado, ¿no? Pero también hay que considerar que las pulquerías fueron muy denostadas hacia principios del siglo XX. Este bajón es brutal, ¿no? Del 30 al 31, la mitad se pierden. Son vulgares, ahí se da el vicio, o sea, eso es lo que cree la gente. Así es como las califican, pero siempre hubo alguien inteligente que dijo, no, vamos a mantener la tradición del pulque como una de las bebidas esenciales en la historia de nuestro país. Y esta es la otra gráfica que es muy significativa, pues estamos en los años de la guerra, cuando se inventa la vida nocturna en México, el Waikiki, empiezan todo, el éxito de todos los grandes cabarets. Y se va cómo se va de 19 a 146 en un año, ¿no? Sí, ya hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y bueno, aquí lo que les comentaba hace un momento, todas las figuras emblemáticas de la época, las cabareteras, las rumberas, como el baile y el cuerpo femenino se vuelven estos grandes protagonistas de la cultura popular en nuestro país, con fotos maravillosas de Héctor García. Es una maravilla de las coristas. De Nacho López y Héctor García, las de arriba, que las coristas son unas figuras espectaculares. Y que las podemos ver. Lo que me gusta es que sean desde diferentes ángulos que hace la mirada de cada uno de estos fotógrafos tan emblemáticos. Es impresionante cómo entra la gran aportación del cine mexicano al cine internacional, que es el cine de rumberas. Claro. Aquí está María Antonieta Pons y se hace una especie de género que siempre va a contener las mismas cosas. Una muchacha que cae en desgracia frente a unos villanos, varias interrupciones para que haya canciones, unos números de baile, porque son desdichadas, pero bailan que da gusto, ¿no? Aventurera con Ninón Sevilla, que la raptan y la ponen a trabajar en un burdel de Ciudad Juárez, pero lo siguiente que pasa después de que la raptan es que sale vestida con plumas y bailando con una felicidad que uno no se explica, ¿no? Lucy y usted me han engañado. Son unos canallas. Escucha, no me toques. No quiero saber nada. Ahora mismo me voy. ¿A dónde vas a ir? Aquí estarás mejor que en ninguna otra parte. Ganarás más dinero que en cualquier otro oficio. Cállese. Me da usted asco. Me vino sábado una cosa loca. Desabozada con agua a la boca. Ele não sabe destacar do mundo inteiro. O seu jeitinho bem faceiro, sapateando no terreiro o ano inteiro. Esta foto también, qué maravilla. Sí, esta interacción entre el público, principalmente masculino, obviamente, y las bailarinas. Esta parte la comenzamos a denominar como los habitantes de la oscuridad. Todos estos personajes que en la marginalidad están desarrollando una actividad económica, son parte de una organización de la vida que va más allá de las horas del día y que empieza a ser súper estigmatizada, muy juzgada y muy denostada por la moral de la sociedad mexicana de la época. Habitantes de la oscuridad, y algo nos está jalando muy fuerte hacia esta zona, pues no quiero adelantar, pero el cuadro que está ahí reinando en la sala, pues es uno de los grandes clásicos de la noche en México, porque es un cuadro muy, muy perverso lo que hace Rodríguez Lozano aquí, lo pinta en un taxi, de noche, acercándose, está en el edificio de Correos, ¿no? Ahí se ve como en forma de Correos, dirigiéndose como hacia la Alameda, que era la zona de ligue en los años 20, y ya va pintado como con una bata de noche en un taxi dirigiéndose hacia ese lugar con todos los rasgos estilizados. Decían que a Novo no le gustó nada el cuadro. Y que incluso traía las uñas pintadas. Así es, sí, trae como el manicure bien hecho. Ah, bueno. Y además, él mismo narra sus encuentros con un taxista en la Estatua de Sal. En la Estatua de Sal. Bueno. Sí. Entonces, pues precisamente habla de esta parte como un poco más sórdida del personaje intelectual, Taxistas, ¿no? choferes de camión, policías. Militares. Y luego esta parte horrible que se me hace muy triste de cómo dice que si te equivocabas en una mirada,
que agarraban a golpes. Y cómo andaban por la Avenida Madero buscando precisamente esas miradas. Creo que queda muy bien retratado en este cuadro, pero además como que lo vampiriza. Dice, exactamente. ¿No? Eso y también lo feminiza mucho, ¿no? O sea, le da unos rasgos muy, muy femeninos, muy amanerado también, que es finalmente, ¿no? como decían hace un momento, Salvador Novo siempre fue abiertamente gay, y cuando hizo la Estatua de Sal, pues era una declaración muy, muy particular frente a sus colegas y contemporáneos. Pero finalmente esto sí es una burla, es una confrontación entre diferentes intelectuales, ¿no? Que creo que era parte también de la época. Y aquí lo que tratamos de retratar es justamente esta mirada enjuiciadora a la comunidad homosexual, a la comunidad gay. Sin embargo, como a pesar de esta mirada que los enjuicia, la comunidad bastante segura de su postura, tanto social, a veces no sé si política todavía en la época, pero parece siempre que están retando a la cámara, ¿no? Esas son las imágenes incluso que nos gustaban. Incluso en las notas de policía son muy, muy llamativas por eso, ¿no? Son las grandes redadas. Claro. Donde son exhibidos. Son exhibidos, pero no se dejan. Eso sí, me parece maravilloso. Siguen burlándose o retando un poco. Y son casi performáticas, ¿no? Y a mí me parece una toma de posición, de decir, claro, tú me estás enjuiciando, pero yo estoy segura de mi elección y no me tienes por qué enjuiciar. Sí, como una forma de resistencia. Exactamente, así las veo yo, y ante eso decidimos poner desde los pasquines, todos estos suplementos de policía o todas cuando estas los hombres son mujeres ahí, ¿no? No, sí. Que son súper duros los encabezados, pero nos gusta esa idea de poder tomar una posición. No, los famosos mujercitos de la prensa roja, ¿no? Exactamente. Coristas del Bataclan, 1925. Fotos de Estudio Casasola. No, y estas, bueno, o sea, de pronto hasta podrían parecer fotos de moda, ¿no? Por la manera en la que están posando. Famosísimas las imágenes, sin embargo queríamos volver sobre ellas para hablar también de esta idea de, en México nunca fue delito la homosexualidad, como en Inglaterra, por ejemplo. Sin embargo, en esta idea de faltas a la moral, que era el concepto o el cargo jurídico, por decirlo de alguna manera, se podía meter cualquier cosa. Pues hasta el beso. Exactamente. Los novios que se besaban los llevaban a la delegación. Vámonos. Y otra cosa muy interesante es que haya rescatado el magazine de policía, que con la revista Detectives eran unas publicaciones que se asomaban a mostrar lo que eran los bajos fondos de México de ese tiempo, la noche, lo prohibido, lo marginal, lo violento, etcétera. Son revistas muy interesantes, ¿no? Y es ese gran concepto de los bajos fondos, ¿no? Que nos recuerda, bueno, yo lo tengo muy en mente con Sergio González Rodríguez. Sí. Sin embargo, es toda una historia de esta marginalidad que intentamos. Pero es muy fuerte el eslogan, ¿no? Señalar las lacras de la sociedad es servirla. Es terrible. Brutal. Pues es que eran esos, era el dedo flamígero señalando lo malo. Oye, aquí está Abraham Ángel. Aquí está nuevamente Abraham Ángel con su pieza El Cadete, que también se dice que lo que hace Abraham Ángel en esta obra es retratar a un militar que sale justamente a la calle o en medio de la noche a buscar algún ligue, ¿no? Cobijado por las estrellas, en fin. Sí, entonces es también esta dinámica de las interrelaciones. Y también aquí hacemos una referencia a José Clemente Orozco con todas estas riñas dentro de burdeles, cantinas, cabarets y demás. Y vamos a ver cómo José Clemente Orozco es uno de los pintores que retratan más crudamente la vida de la marginalidad, también a partir de la mirada en torno a las sexoservidoras. Desde su primera exposición se dedicó a pintar eso, ¿no? Salones de baile, hoteles. Sí, bueno, sus murales. Las prostitutas y sus aparecen frecuentemente. De esta serie que fue muy temprana, que se denominó Casa de Lágrimas. Casa de Lágrimas. También son un eje a lo largo de toda su carrera que no quisimos dejar pasar por alto. Entonces es algo que vamos a ver en la próxima, en la próxima sala. Vamos a movernos hacia allá, no se vayan.
pues llegamos casi a la parte final de este recorrido. Faltan dos salas. Aquí está el otro magazine, ¿no? Exactamente, el de detectives. El Detectives. Que retrata los bajos fondos de la sociedad mexicana. Los reportajes, ¿no? 7 días en una casa de Venus. Y aquí queríamos retratar o representar a otro personaje marginado de la sociedad, que es la sexoservidora. En ese momento, prostituta era el adjetivo que se utilizaba para denominar a las mujeres que se dedicaban al sexoservicio. Y uno de los documentos fundamentales para organizar esta sala fue precisamente el registro de mujeres públicas que mandó a realizar Maximiliano de Habsburgo. Que es el que se encuentra allá, ¿no? Sí. El original. Ese es el original. Pues ese es un documento valiosísimo. Es el primer registro que existe en México de las sexoservidoras. Lo manda a hacer Maximiliano con fines más bien de salud, de llevar un registro y de vigilancia de las enfermedades. Ahí se acabo de voltear a ver y dice aislada, que era lo peor que le podía pasar a una mujer, porque cuando le ponían en el registro aislada, quiere decir que había contraído una enfermedad venérea y tenía que estar retirada, en lo que se daba un improbable tratamiento, porque en ese tiempo pues, los tratamientos eran brutales, les daban a comer mercurio, cosas verdaderamente agresivas para el cuerpo que muchas veces pues, acababan causando un destrozo mayor. Sí, entonces, y ese aislamiento era obligatorio, también es importante decirlo, era en contra de su voluntad, ¿no? Todo. Es que además la otra cosa es que si tú te fijas en las fichas, todas son costureras, sirvientas, todas tenían un oficio y acabaron refugiadas, no se sabe las historias, es muy desesperante. Solamente quedan los rostros. Hay algunas veces que las muchachas bajan la vista. Creo que hay 2 fotos en todo el álbum donde no quisieron voltear a ver a la cámara y la actitud que muestran es de vergüenza. Es una cosa muy dolorosa de ver. Aquí podemos acercarnos un poco. Se sustrajo un poco a cada una de las mujeres retratadas. La cara pero dramática. Aquí, miren. Perdón, pero ya es posterior, ¿no? Lo hace Juan José Vaz. Esto es el mismo registro. Lo que quisimos hacer, el gesto que quisimos hacer es sustraerlas de esas historias. Que la gente pudiera ver el rostro de la mujer y que pudiera dejar de vincularla siempre a una historia en la cual va a ser enjuiciada, que va a ser marginada, va a ser invisibilizada. Lo que queríamos es, fíjate, visitante, en las caras de cada una de estas mujeres. Pero la sacaron también de aquí. Porque tiene razón Beca, en la época de Juárez le encarga al gobernador Juan José Vaz que haga un nuevo registro. Estamos muy cerca del lugar donde eran concentradas las que estaban enfermas. Tienes razón, es ese registro. Este es el de Vaz, ¿no? Exactamente, sí, perdónenme. Pero sí, Héctor, estaban en lo que hoy es el Museo Franz Mayer, ¿no? No, ese era el hospital. Al ladito. Donde hoy es Santo Domingo, el Franz Mayer. El Franz Mayer, ¿no? ¿Dónde es el Franz Mayer? Primero fue hospital para los negros y indios, y después, en época de Maximiliano, se convierte en el hospital para sexoservidoras, ¿no? Y entonces acá la gente puede ver las diferentes historias, vemos todo el álbum registrado. Este álbum está en otra colección, está en el Instituto Nacional de Salud Pública, en Cuernavaca, ¿no? Sí. Y este es el Lerdo, ¿no? Y está en la Biblioteca Lerdo de Tejada. Este es en la Lerdo, así es. Pero sí, es muy, muy dramático cómo encuentra uno los rostros y trata de imaginarse las historias, en qué terminó. Y algunas son unas niñas. Sí, son de 15 a 30 años en general. No más. La otra cosa es que están divididas en categorías. Había categoría, digamos, de primera, segunda. Y según esto era el lugar en donde oficiaban y lo que cobraban. Entonces, de repente, muy claro uno puede ver cómo va cambiando el vestuario, la ropa. Hay ropa de mayor calidad que están como más arregladas y hay otras donde se ven con ropas más modestas. Y hay unas fotos en donde no aparece aquí, pero incluso algunas, así como hay unas que bajan la vista, hay otras que se permiten cierta coquetería, como es levantar un poco la falda para que se vea la pierna. Bueno, mira, aquí no bajan la vista, pero ella parece como esconderse en su rebozo un poco, ¿no? Un poquito. No, una cara de tristeza. No, qué horror. Y hay algunas que... Hay una ciudadana alemana en el registro de Maximiliano. Entonces también eso es interesante ver
cómo hay, dependiendo... ¿Hay una que, perdón? Una ex ciudadana alemana ya. en el registro, lo cual pues también te das cuenta que no nada más eran, o por alguna circunstancia de guerra o lo que fuera, venían a dar... Pues las que migraban, ¿no? Con los franceses. También dijiste la palabra clave del siglo XIX, guerra. Es que el siglo XIX fue un siglo de guerras que dejó incontables huérfanas. Que empezaban, es decir, lo que cuentan las novelas de Heriberto Frías y todo esto no está tan alejado de la realidad. Mujeres que quedan abandonadas con el padre muerto, sin recursos, y que empiezan a rodar por las calles de la ciudad hasta que acaban en estas redes de... Bueno, y no solo en México, ¿no? Lo que el viento se llevó nos retrata la guerra en Estados Unidos. Si pensamos también en Europa, o sea, realmente era una situación global. De guerra global. Sí, y constantemente estaban buscando a dónde emigrar. Pero aquí imagínate un siglo completo en el que desfilan 30 presidentes en 40 años. 3 invasiones. Y 3 invasiones. Oye, pero aquí hay una cosa, bueno, pues estas son las famosas acuarelas, digamos, secretas de Orozco, porque son la Casa de las Lágrimas, ¿no? La Casa de las Lágrimas, como ustedes pueden ver, es muy temprano en su carrera, es entre 1913 y 1915. Pues él sigue estudiando, ¿no? Su primera exposición en la librería Biblos, él muestra esto. O sea, imagínate nomás, 1916 es la exposición. Entonces estamos frente al primer Orozco. Y llama mucho la atención que ya desde entonces muestra esto que nos has comentado, mira, este interés por acercarse a estas zonas de la noche. Y lo interesante también es que retrata algunas sexoservidoras que parecieran niñas, por ejemplo, en esta obra titulada Desolación, que las camas siempre parecieran estar rotas, ¿no? De la parte central parecieran estar rotas, como hay algunas que nos dan a entender que acaba de haber un encuentro sexual entre 2 mujeres, cosas que para ese momento retratarlas era muy duro y hace que Orozco quede siempre con esta idea de ser un pintor que le gusta retratar lo marginal. Oye, y también aquí vemos un poco como la mujer fatal, ¿no? Cubierta de los ojos, sí, ¿no? Eso, la Venus en las pieles, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, cómo la sexualidad aquí es completamente sin ningún tapujo. Bueno, la referencia al Waikiki, ya hablábamos de ese lugar que en 1933-36 fue la locura de la noche en México, donde a finales de los 30 se inventa el mito de la vida nocturna y bueno, pues los carteles de los grandes clásicos del género de rumberas, aventurera, que hablábamos hace un poquito de ella, esa película de Alberto Gout y Amor de la calle, con Meche Barba y Fernando Fernández. Y bueno, aquí queríamos evidentemente tocar un tema fundamental en la construcción del cine mexicano de la época de oro, que es justamente esto que comentabas hace un momento, la vida de la chica que viene a la capital muchas veces, claro, que es engañada, termina como sexoservidora y muchas de esas veces muere, porque no hay otro destino para ella más que la muerte. Pocas veces la redención, claro, sí. ¿No? Como que su pecado termina siendo... Claro. O se van solas, ¿no? Como Leticia Palma en Hipócrita. O en Vagabunda, ¿no? Se va caminando. Como Dolores del Río en Las Abandonadas, que termina en el arrabal más triste después de ser una de las acompañantes más importantes de su momento. Pero aquí siempre queda esta lección. El cine te muestra esas imágenes de una sociedad transgresora, sin embargo, también te da una lección súper moralizante en la cual si te portas mal o si te dejas llevar por los vicios y la vida licenciosa, eso te va a pasar. Entonces hay esta dualidad, como una moral bastante enjuiciadora que siempre va a estar presente en el México de la posrevolución. Por eso muchas películas terminan con la vuelta del hijo a la casa, la hija que cayó en desgracia a la casa pidiendo perdón a los padres, ¿no? Claro. Sara García y Fernando Soler como, bueno, aquí está encarnando la redención, ¿no? Después de esa travesía por los pantanos de la ciudad y atravesando por villanos espléndidos como Tito Junco, ¿no? Que es uno de los grandes malos, Antonio Badú, en Hipócrita, y Jorge Arriaga, en fin, hay todo un reparto. Carlos López Moctezuma. Y
Y Andrea Palma aquí, que ya está muy lejos de La Mujer del Puerto, que es precisamente también la gran escena que todos recordamos de la mujer bajo el farol cantando Vendo placer a los hombres que vienen del mar. Y aquí ya no es la muchacha caída en desgracia, sino es la dueña del burdel, que lleva, fíjate nada más, que 6 meses trabaja en un burdel de Ciudad Juárez como madrota y 6 meses se va a Guadalajara a su casa como una señora de la alta sociedad, ¿no? Es lo que estaba expresando el cine. Bueno, pues qué ganas de ver todo esto y de escuchar las canciones. Ana María González canta. Y escuchamos fantástico. De fondo también. Sí, ya se empieza a escuchar. Esta selección que hicimos, porque queríamos que la gente pudiera adentrarse en el Waikiki y poder ver alguna selección de imágenes del cine mexicano, entre ellas la muy famosa Mancha de Sangre, que es una película realizada por el pintor Adolfo Besmogar, sí, que queda enlatada durante muchos años por la censura. Entonces, esta película tiene una de las escenas más sensuales y más tempranas del cine mexicano, con esa sensualidad, sexualidad desbordante, ¿no? Exactamente, un striptease fotografiado por don Agustín Jiménez. Entonces, eso hizo que la película quedara enlatada, porque además las sexoservidoras retratadas, ahí está Estela Inda, muy joven, las sexoservidoras retratadas no tienen ninguna culpa, ellas no tienen este sentido de la moralidad, ellas viven su sexualidad y viven su oficio de manera abierta y gozosa. Es una viveza que luego pierde el cine de rumberas. Ve nada más, esto no aparecería jamás en una película de rumberas, y es una de las razones por las que la censuran. Dice la leyenda que había un baile, una escena de un baile con hombres y mujeres desnudos y que la cortaron. No lo vamos a poder saber porque además, incluso cuando se la censuraron, se perdieron 2 rollos. Hay un rollo, ve nomás. Que es maravilloso esta escena con el velo. Y se ven las influencias de Besmogar del cine, ¿no? Él va a conocer a Eisenstein, va a ser un gran fanático de ese cine, pero también se ve la influencia del expresionismo alemán. Esta escena del baile de Metrópolis, sí, ¿no? De alguna manera también la vemos ahí. Y lo que es también formidable es ver los escenarios. Por ahí veíamos el cabaret, porque Besmogar también pintó escenografía, lo hizo para un espectáculo de Ana Pavlova, que era el Jarabe Tapatío. Y siguió pintando escenografía hacia los años 30, cuando dejó un poco el pincel, siguió pintando publicidad y escenografía. Entonces, sí era un artista muy completo, mucho ¿no? más completo de lo que siempre se quiso pensar. Oye, pues cuántas cosas para ver, leer, revisar, volverse a asomar. Sugiere muchas cosas y dan ganas otra vez de volver a asomarse a ese mundo, ¿no? Y pues yo creo que también algo que nos queda muy también pulsando con esta exposición es justamente los bajos fondos, la vida de esos lugares, como aquí, por ejemplo, los opiarios, ¿no? Que estuvieron tan de moda o tan presentes en México entre siglos, entre finales del 19 y principios del 20, también queríamos mencionar el consumo, porque esto sí hace que ya seas el paria de la sociedad y que es súper fuerte. También el magazine de policía tiene su portada de la marihuana llama. Entonces, oye, pero esto es maravilloso, el barrio chino, un fumadero de opio en el barrio chino, ahora que acabamos de andar por ahí. Estar por ahí. Bueno, pues aquí están fumando opio, y del Chango García Cabral, que es durísimo, se llama Nuestra Señora la Cocaína, ¿no? Nuestra Señora la Cocaína, sí, 1930. Y rompe por completo con lo que conocemos también del Chango Cabral, ¿no? Sí, que siempre fue muy glamuroso, ¿no? Mucho más juguetona, sus imágenes. Pues fíjate, aquí es interesante cómo aparece el gato. El gato en la iconografía siempre va a aparecer como un animal nocturno, pero también seductor, ¿no? Es como la noche y la lujuria. Es el gato negro, además. Exacto, de la mala suerte, ¿no? Entonces todo hace que la vida nocturna parezca algo que se tiene que esconder, que se tiene que dejar de vivir. Sin embargo, pues también nosotros queremos hablar de esa parte en la cual hay que disfrutar de la vida nocturna y decir que la noche nos pertenece, sobre todo a nosotras también. Claro que sí. Mira, pues muchísimas gracias. No sabes qué viaje. Muchas gracias. Qué maravilla de exposición. Muchas gracias. Está buenísima, vale muchísimo la pena.
que se venga a dar una vuelta. ¿Hasta cuándo está la muestra? La exposición va a estar hasta agosto de 2023 aquí en el Museo Nacional de San Carlos. Bueno, pues hay tiempo para que se dé una vuelta y se detenga a paladear cada una de las imágenes y a dejarse ir con la imaginación de todo lo que pasó en la noche en la Ciudad de México. Pues sí, Héctor, una exposición maravillosa. Mérida, qué maravilla. Y pues cuántas cosas quedan por decir de la noche todavía. Pues solamente disfrutarla, vengan a visitar la exposición aquí en la Colonia Tabacalera y de paso pueden ir al salón de baile. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues espero que haya disfrutado el recorrido. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.